Hubo una época en que las calles olían a aceite quemado y la Suzuki RGB 250 era la culpable. Una moto de dos tiempos con alma de MotoGP, agresiva, ligera y tan rabiosa que parecía viva. Con tecnología heredada de las pistas y un rugido que erizaba la piel, fue el sueño y la pesadilla de toda una generación. Hoy revivimos la historia de la bestia que trajo la competición al asfalto. Prepárate para sentir el grito del 2T en su máxima expresión. Finales de los 80, la Guerra Fría todavía estaba calentita. Los Walkman sonaban con Guns N' Roses. Y en el mundo de las motos, los japoneses estaban completamente desquiciados. Suzuki, que ya venía pisando fuerte en los circuitos de Gran Premio con la mítica RG500 Gamma, decide que es momento de democratizar la locura, llevar ese ADN de carreras a la calle. Y entonces, en 1988, nace la RGV 250, BJ21, una deportiva de 250 centímetros cúbicos que no quería parecer una GP, era una GP de bolsillo. Era la respuesta de Suzuki para quienes soñaban con pilotar como Kevin Schwantz, ese piloto tejano que no frenaba ni para saludar. Esta RGB no se andaba con vueltas. Era una pura sangre de dos tiempos con una arquitectura casi calcada a la de competición. Nada de motos inspiradas en la pista como dicen ahora. Esta se crió en el paddock con olor a aceite quemado y adrenalina. Ficha técnica que mete miedo para una 250 centímetros cúbicos. Motor Between dos tiempos a 90 grados. Refrigeración líquida. Compacto, chillón y con complejo de Superbike. Potencia. En versiones europeas o japonesas limitadas, andaba entre 55 y 60 caballos, pero al deslimitarla, llegaba hasta 70 HP reales. Sí, 70 caballos en una moto de 130 kilos. Chasis, doble viga de aluminio. No era decorativo, venía heredado directamente del desarrollo de competición. Suspensiones, horquilla convencional ajustable, monoamortiguador trasero con violetas, muy bien puesta a punto para su época. Escape, doble escape elevado, uno por lado, con un rugido fino y agudo que parecía un enjambre de abejas enojadas. Peso, solo 130 kilos en seco. Era como una bicicleta con rabia y con esteroides. Estética, carenado completo, líneas agresivas, colín elevado. Postura Racing 100%. Y sí, dolía la espalda. Pero qué feliz que dolía. ¿Y cómo se sentía en la calle? Bueno, no era una moto amistosa. Debajo de las 6000 RPM parecía que estaba apagada, como si dijera, no tengo ganas. Pero cuando pasabas ese umbral y entrabas en la zona roja, explotaba como un cohete ruso sin control. Tenías que saber exactamente cuándo cambiar de marcha. Tenías que tener muñeca, oído y reflejos. No perdonaba errores, pero si sabías lo que hacías, te sentías un piloto de 250 GP cada vez que doblabas una esquina. Su misión no era sencilla. Suzuki quería romper el molde. Competía contra la Yamaha TZ-R250, la Honda NSR250 y un par de italianas con mala leche. Pero lo hizo con estilo. La VJ21 marcó el inicio de una era gloriosa para las 2T deportivas japonesas, un segmento que hoy se añora como el rock clásico. Y no nos olvidemos del marketing. Usaron toda la imagen de Schwantz, la herencia de la RG500 y la reputación de Suzuki como marca de motos salvajes y sin filtro. Vendieron miles, pero no a cualquiera. El que se compraba una RGV sabía en lo que se metía. Era una máquina para valientes, para adictos a las sensaciones, para los que querían sentir que cada curva podía ser la última, pero también la mejor. La VJ21 había dejado la vara altísima, pero en Suzuki dijeron, ¿y si la hacemos todavía más salvaje? Y en 1991 lanzan la RGB 250 VJ22, una moto que, para muchos, es la mejor dos tiempos de calle jamás fabricada. ¿Qué cambió? Todo o casi todo. Motor. Seguía siendo un Between a 90 grados pero más refinado. Ahora tenía válvulas de escape electrónicas que gestionaban la potencia como si fuera una computadora loca. Potencia. En versiones sin restricción, 70 HP reales.
Pero lo loco era cómo los entregaba, con una curva más brutal y afinada. Chasis, aluminio más robusto con geometría más cerrada. Doblaba como un demonio. Suspensiones, mejores componentes, más regulaciones. Peso, se mantenía en 130-135 kilos, liviana como el suspiro de tu ex cuando te bloqueó. Estética, más afilada, más GP, más Schwanz. Pero lo mejor estaba por llegar. RGV 250 SP, edición especial de locos. Sí, porque Suzuki no podía quedarse quieta. En medio de los años 90, lanzó versiones SP, Sports Production, ediciones limitadas con embrague en seco, suspensiones más top, Showa ajustables, pinturas réplica Lucky Strike o Pepsi y hasta chasis específicos. RGV 250 SP Lucky Strike, usada como moto de calle por fanáticos de Schwanz. Caja de cambios cerrada con relaciones de carreras. Rarísima, carísima y hermosa. Estas versiones se pelearon con la Honda NSR 250 SP y Aprilia RS 250 Chesterfield. Y así nació la Guerra Santa de las 250 de dos tiempos. ¿Qué significaba tener una VJ22? Significaba que tenías que saber manejar, que cada semáforo era una partida de ajedrez a 12.000 RPM. Significaba que eras un romántico del olor a aceite quemado y el rugido agudo. Y sí, también significaba que podías terminar de espaldas si te pasabas con la muñeca. Y cuando ya parecía que no podía ser más bestia, Suzuki dice, una más y nos vamos. Así nace la RGV 250 VJ23, la última, la más cara, la más rara y la más avanzada. ¿Qué tenía de diferente? Nuevo motor. Adiós al V-Twin a 90 grados. Ahora era un V-Twin a 70 grados. Más compacto, más moderno, pero aún dos tiempos y brutal. Caja de 6 marchas cerradas con relaciones muy cortas. Potencia, 65-70 caballos en versiones deslimitadas, pero más aprovechables gracias al torque más parejo. Electrónica más sofisticada para su tiempo. Control de válvulas más preciso. Estética, completamente nueva, más agresiva. Colín más elevado, más aerodinámica. Era la más refinada de todas, pero también la más civilizada. Un poco menos explosiva, más manejable. Fue tan cara de fabricar que Suzuki la vendió muy poco tiempo solo en Japón. Hoy es pieza de coleccionista. Se pagan más de 15.000 euros por una bien cuidada. Usó el mismo motor que la Aprilia RS 250 final, con ligeros ajustes. ¿Por qué murió la RGB? Porque el mundo se puso formal. Llegaron las normativas anticontaminación, el ruido tenía que bajar y las marcas empezaron a mirar a las 4 tiempos. Suzuki intentó mantener viva la locura, pero en 1997 la historia de la RGV terminó. Sin aplausos, pero con una leyenda que hasta hoy hace llorar de emoción a los nostálgicos. Y sí, amigos, la RGV 250 no fue solo una moto, fue una declaración de guerra, una cachetada a la lógica, un rugido de dos tiempos que decía, no importa el tamaño, importa cuánto grites al límite. Mientras el mundo se llenaba de normas, sensores y motos que parecen computadoras con ruedas, la RGB vivía en otra frecuencia, en la frecuencia de los 12.000 RPM. En el mundo donde la curva de potencia era una explosión y donde el piloto, si no estaba listo, salía volando como paloma en estallido. Fue rival, fue mito, fue pesadilla, y aunque hoy ya no se fabrica, cada vez que escuchas ese chillido agudo, ese brab que retumba como una licuadora endemoniada, sabes que alguien encontró una RGB y está volviendo a volar, porque hay motos que te llevan, y otras, como esta, que te arrastran por el alma. Y si quieres conocer a la única rival que podía hacerle frente sin temblar, la NSR 250, haz clic en este video. Y nos vemos ahí.